Shalom. Shabbat Shalom. Pueden tomar asiento. ¿Quieren la ¿sí? ¿Lo quieres? No. ¿Qué busca? ¿Teléfono? Muy bien. Bueno, bienvenidos todos a este servicio de Shabbat. Estamos pasando un momento muy agradable. Baruch Hashem. Baruch Hashem por la vida de nuestro hermano Emanuel. Hassan Baruch nos ha regalado un momento muy agradable. Que Hashem le siga bendiciendo, que Hashem le siga llevando más alto. Enseñan nuestros sabios que por qué la música es tan agradable a nosotros. ¿Por qué nosotros siempre que escuchamos una música, una melodía, independientemente a quién se dirige esa melodía o cuál es el mensaje que está ahí, pero siempre al escuchar una melodía el corazón se alegra? ¿Por qué razón? Enseñan nuestros sabios que dice que cuando fue entregada la Torá, el sonido que se escuchó ahí no fue un sonido de tal manera que te asustaba o un sonido ruidoso, sino el sonido que se escuchó al momento de entregar la Torá fue un sonido tan agradable que dice que las letras de la Torá que fluían en el monte Sinai eran como ondas sonoras. Y en otras palabras dice que eran como una melodía, las letras producían melodías tan agradables de tal manera que dice que el jardín, los montes de ahí florecieron, los frutos, que los árboles que estaban ahí dieron su fruto. Y entonces esa es la razón. En otras palabras, lo que estamos escuchando al escuchar una bonita melodía son letras hebreas que están ahí escondidas en las notas. Entonces, muy bonito, Baruch Hashem, por la vida de nuestro hermano Emanuel. Venga, cielo. Bueno, con el permiso de nuestros maestros, nuestro Rav Ben Abraham, que la paz y la bendición esté sobre él y sobre su familia, que Hashem lo proteja en donde quiera que él se encuentre. Con el permiso de nuestro Rav Meir, que también la paz y la bendición sea con él, con su amada esposa, su familia, su hija, que siempre Hashem les bendiga con lo mejor. Gracias por el momento que nos han dado para compartir y enseñar unos conceptos de la Torá, y con el permiso de todos ustedes vamos entonces a tratar de explicar algunos conceptos que hemos aprendido en relación con la Parashá de Shabbat. En la Gemara, en el Sanedrín, hay una pregunta que hacen los Jajamim en relación con esta parashá. Y en la Gemara dice que no se debe mencionar un nombre de una avodah zará como referencia de algo. Es decir, vamos a suponer en temas prácticos, si una persona anda buscando una dirección y justamente la persona vive enfrente de un nombre de una avodah zará, es decir, de un lugar que justamente tiene el nombre de una avodah zará, usted no puede decir, este hermano vive enfrente de tal cosa y menciona la avodah zará, está prohibido. Está prohibido. Entonces, cuentan los Jajamim, si los sabios dijeron que está prohibido mencionar el nombre de una avodah zará como una referencia de algo, en esta parashá dice Hashem que los hijos de Israel deben acampar justamente enfrente de Baal Zephon, que es justamente un nombre de un ídolo egipcio.
Entonces, ¿por qué no mencionar el nombre de una Avodah Zará si justamente la Torah está mencionando el nombre de Baal Zephon, un ídolo egipcio? ¿Cómo respondemos a eso? Bueno, hay varias respuestas en realidad. Una de las respuestas es que el nombre de un lugar, dado que es un lugar, al momento de mencionar el nombre de ese ídolo, el lugar lleva el nombre de ese ídolo, pero cuando la persona lo menciona, en realidad no está pensando en el ídolo, sino está pensando en el lugar. Y por esa razón, está permitido decir. Es una posible explicación. No sé si me están entendiendo por ahí, o me doy a explicar. Si hay algún error dado, estoy sujeto a correcciones, porque también así aprendemos. Tomando la idea de Rashi, Rashi explica que dice que el nombre justamente de Baal Zephon era uno de los dioses considerados en el mundo egipcio, uno de los dioses más fuertes que tenía el pueblo. Y según algunos comentaristas explican que Baal Zephon dice que significa norte. Eso es lo que significa Zephon, norte. Según algunos comentaristas, dice que ese justamente era el dios del desierto. Y ese dios del desierto no permitía, según en la mitología egipcia, no permitía que nadie pasaba en su territorio. Y cuando Hashem menciona el nombre de Baal Zephon, según los egipcios, dice que los hijos de Israel no podían pasar por ahí porque ese Dios justamente era el dueño de ese lugar y no iba a permitir que ningún pueblo traspasara ese lugar. Entonces dice Rashi que esa es justamente la razón por la cual Hashem menciona que los hijos de Israel van a acampar ahí, para demostrar que ese poder, esa fuerza que en la mente de los egipcios pensaban que era impenetrable, los hijos de Israel justamente no solamente iban a penetrarlo, sino también iban a acampar en ese lugar. Entonces, eso es justamente una de las preguntas que está una de las respuestas que aprendemos con respecto a lo que aparece en esta porción. Pero bueno, voy a centrarme en otros conceptos. Aprovechando el momento, quiero dedicar esta parashá hacia la vida de mi padre. Que Hashem lo guarde y lo proteja, que donde él está. También con la vida de mi esposa, por tan grande mitzvah que ha cumplido. Y bendito sea Hashem, porque también le ha placido a su siervo darle a una hermosa criatura que está creciendo bien, Baruch Hashem, y es parte de nuestra comunidad, y podemos decir que esta comunidad tiene futuro. Más alto. Hombres como él queremos. Pregunta. En esta parashá nosotros estamos viendo que los hijos de Israel salen finalmente de Egipto y se dirigen a la tierra prometida, la tierra que fue prometido a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Y todos sabemos lo que pasó justamente en la tierra de Egipto. Hay una gran pregunta. Hay una gran pregunta que podemos formularnos al momento de nosotros ver todo lo que sucedió en Egipto. Y es esta. Voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué Hashem envía la plaga a los animales primero y no a las personas? Como todos sabemos, lo primero que fue impactado por las plagas no fue justamente el hombre, sino fue
Primeramente comenzó con la naturaleza, después traspasó a los animales y finalmente, por último, llegó al ser humano. Pero no fue así en un principio. ¿Por qué Hashem, qué mal lo han hecho los animales para merecer tal castigo? ¿Qué pecado hicieron los animales para merecer el castigo de las 10 plagas? A medida que nos hacemos esa pregunta y meditamos en esto, nuestros Jajamim me enseñan que aquí justamente aprendemos un principio muy importante. ¿Y cuál es este principio que podemos aprender con esto? Es el principio, o es, como yo le llamé aquí en mis notas, es el arte de corregir. Una enseñanza que hay en este episodio es cómo amonestar. Amonestar es una de las responsabilidades que tiene el ser humano a su prójimo cuando su conducta de este no corresponde con relación a los principios éticos que nos enseña la Torah. Pero corregir es un arte. Repitan conmigo: corregir es un arte. Corregir es un arte. ¿Cuál es la intención de corregir? La intención de corregir es subyugarte y herirte de tal manera que quedes ahí definitivamente en el pozo de la desesperación y el dolor. ¿Esa es la intención de corregir? Dice, está escrito en Mishlei 15:31, dice: si quieres ser sabio, dice, acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida. Pues, ¿cuál es la intención de la corrección? Justamente eso, mejorar tu vida, y entonces serás sabio. Mishlei 12 también dice: el que ama la disciplina, ama la corrección, pero el que odia la corrección, dice, en algunas versiones, si lo buscan en Reina Valera, dice una palabra muy fuerte que dice: el que odia la corrección es un estúpido. En la versión de las Américas dice: es un tonto. Por lo tanto, corregir no tiene la intención de destruirnos, sino corregir tiene la intención de mejorar la vida de una persona. Eso es justamente. Teniendo ese concepto, entonces, ¿cuántos aceptamos una corrección? ¿Estaremos dispuestos a aceptar una corrección cuando en realidad se necesita? Ahora, hay que entender una cosa muy importante. Corregir no está mal. El método que se use para una corrección, ese sí podría ser inadecuado. Dice que la corrección, nosotros debemos de ejercer el papel de corregir a alguien solamente como una mera obligación. Pero si la persona siente un deleite en su corazón cuando está corrigiendo, ahí está incorrecto. ¿Por qué? Porque no está considerando el amor hacia esa persona, sino todo lo contrario. Desea su mal, lo aleno. Hazle shalom que eso no suceda. Y eso es justamente el principio que aprendemos de por qué Hashem no castigó a Faraón primero, sino justamente comenzó por los animales, dándonos a entender que en su misericordia, es decir, que una persona, por más que se lo merezca el castigo y por más que necesita ser castigado,
No obstante, necesitamos tener compasión hacia esa persona. Y es así como Hashem hizo con los egipcios. Aunque los egipcios merecían tal castigo, de tal manera que merecían hasta la muerte, pero aún así Hashem en su infinita misericordia también empezó primeramente con los animales por el amor que tenía Hashem hacia su creación. ¿Cuánto estamos entendiendo lo que estamos hablando? Entonces, cuando nos hallamos en la necesidad de corregir a alguien, debemos entender de que es una creación divina que tenemos y por lo tanto tratarlo como tal. Por más que se lo merezca el individuo, por ejemplo, hoy en día, las leyes, cuando castiga a una persona que realmente no merece la pena capital, pero está casi a punto de merecer el castigo de todas su vida. Hay una palabra que se usa para castigar a una persona de por vida, como le dan un montón de tiempo, cadena perpetua. Y cuando una persona es condenado a cadena perpetua, las leyes establecen de que si dependiendo de la cantidad de cosas que ha hecho, es la cantidad de años. Y hay muchas personas que han sido sentenciados hasta con 600 años de prisión. Algunos con 200 años de prisión. 3 cadenas perpetuas. ¿Cómo se puede poner 3 cadenas perpetuas? 2 o 3 cadenas perpetuas que se le imponen a la persona. Es decir, ¿merece tal castigo? Sí. Pero para indicar de alguna forma que no hay nada que lo pueda sacar de ahí, de ese castigo, entonces las leyes establecen muchos años de condena. Entonces, dice que una vez el Or HaHaim tenía un estudiante. El Or HaHaim, Or Kadosh HaHaim, tenía un estudiante que dice que un día, dice que ese estudiante hizo algo terrible. Hizo algo terrible. ¿Y qué es lo que hizo? Dice que cometió un homicidio, y nada más y nada menos que él cometió un homicidio con su propio padre. Es decir, mató a su papá. Pero dice que este alumno, después de mucho tiempo, él regresó hacia el Or HaHaim y le dijo: maestro, quiero hacer teshuvá. ¿Y qué debo hacer para hacer teshuvá? Entonces dice que el Or HaHaim dice que le dijo: bien, si quieres hacer teshuvá, para la única forma de poder llegar al Olam Jabá haciendo teshuvá es justamente, tienes que hacer algo muy fuerte. Así como lo que hiciste, tus acciones, también así tienes que, en tu restablecimiento tienes que hacer algo muy fuerte. Entonces dice que este alumno dijo: ¿qué cosa es? Pues te vamos a dar a tomar plata fundida. Usted sabe lo que eso significa, ¿no? Te vamos a dar a beber plata fundida. Pero antes de eso, hay que prepararse. Y dice que él dijo: bueno, pues si eso es lo que tengo que hacer para obtener el mundo venidero, acepto. Voy a tomar la plata fundida. Pero antes de eso, dice que dijo el Rab, hay que prepararse. Bueno, ¿y en qué consiste la preparación? Le dijo el alumno. Bueno, la preparación consiste en esto: vas a hacer 40 días de ayuno. Bueno, digo, pues si de todo modo no voy a morir, 40 días lo voy a hacer. ¿Qué más voy a hacer? No, pues también tienes que hacer, vas a leer todos los Tehilim todos los días.
Bueno, acepto. Pero ¿qué más qué más? Bueno, también tienes que visitar la tumba de tu padre todos los días y pedirle perdón a Hashem por lo que has hecho. Entonces dice que el alumno dijo, bueno, perfecto, lo voy a hacer. Bueno, llegan los 40 días, cumple los días de ayuno, lee todos los tejilim, va todos los días a visitar a la tumba de su padre y pide perdón a Hashem por todo lo que ha hecho. Y al final dice que le dijo, bueno, llega el momento, ya imagínense cómo estaba el alumno. Para ese momento estaba tembloroso. Y dice que él dijo, mira, para que veas. El rabo dice que le dijo, para que veas que esto es serio, tú mismo vas a fundir la plata. Así como tu padre, que fue el que él mismo te creó para tener que tuvieras una vida buena, así tú también, y así también tú vas a hacer para el restablecimiento de tu alma. Bueno, entonces dice que este alumno fundió la plata. Entonces dice que dijo el rabo, bueno, llega el momento, acuéstate, abre la boca, y le pusieron una goma como el que ponen los dentistas. Y en el momento, cierra los ojos, porque esto es muy fuerte lo que va a pasar. Cierra los ojos, que no puedes ver por lo fuerte. Entonces dice que al final, dice que cuando él abrió la boca, tenía la boca, dice que el rabo tomó justamente una cuchara, y cuando le puso en la boca, este alumno sintió que en vez de plata fundida, era una cuchara de miel. Entonces dice que él dijo, ¿cómo es posible que yo merecía tal castigo, pero tú me das miel? Entonces dice que él dijo, bueno, en realidad es que tú moriste. Cuando el momento que tuviste ese deseo, incluso hasta de morir por restablecer tal acción, en realidad moriste y volviste a la vida. Entonces dice, ¿de qué aprendemos eso? De que en realidad dice que Hashem quiso de alguna forma aniquilar a los Misraim, pero al momento de aniquilarlos, primero también les dio una cucharada de miel, es decir, los juzgó con su misericordia. Y bendito sea Hashem, porque hasta hoy Hashem nos sigue juzgando con su misericordia y no nos paga conforme a lo que hemos hecho. Y segundo es de que dicen los Jajamim que las 10 plagas que fueron sobre Egipto, ¿por qué 10? ¿Por qué no 11 o 9? ¿Por qué justamente 10? Jajamim me explican que en realidad las 10 plagas que fueron sobre Egipto no es otra cosa que la manifestación de lo que conocemos hoy en día como las 10 sefirot. Cada plaga tiene una relación con las 10 sefirot. Por ejemplo, ¿cuál fue la primera plaga de que cayó en Egipto? Dam, sangre. Dam tiene el valor gemátrico de 44. Según Jajamim, Dam está relacionado con la sefirá de Malhut. Y Malhut, a su vez, está relacionado con uno de los niveles del alma que conocemos como Nefesh. Y el Nefesh, ¿en dónde está el Nefesh en nuestro cuerpo? En la sangre. Por lo tanto, dice que las 10 plagas que cayeron en Egipto justamente fueron un rompimiento del nivel de conciencia de los egipcios, usando así las 10 sefirot y demostrando que esas fuerzas en que los egipcios creían no eran otra cosa más que simplemente creación del Creador. Y por eso es que Hashem se manifestó a través de las 10 plagas, de las 10 sefirot. Y también hay una relación entre las 10 sefirot con los 10 palabras que recibió Moshe en el monte de Sinai. Y eso lo vamos quizá a ver en otro lugar. Pero Jajamim me explican que dice que cuando Israel salió de Egipto y fue ascendiendo espiritualmente,
llegó un punto de nivel de 49 de santidad, que entonces dice que fueron merecedores de recibir la Torá, y esa generación que recibió la Torá, según los Jajamim, dice que fue la generación número 26. Y ese número 26 en la Torá no es una casualidad. El número 26 es el nombre sagrado de Hashem, de las 4 letras, el nombre del tetragramatón conocido, y justamente tiene el mismo valor gemátrico de 26. En otras palabras, cuando los Yehudim tuvieron el mérito de ascender espiritualmente, hallaron gracia ante los ojos de Hashem, y Hashem se les manifestó en misericordia, dándoles a ellos su Torah. Otra de las cosas que me llamó la atención es justamente al mirar a Moshe Rabenu. Moshe Rabenu en esta parashá aparece como un gran líder, levantando las manos con sus ayudantes. Y cuando los hijos de Israel miraban a ese gran líder, se inspiraban de tal manera que querían seguir más en la batalla. Pregúntalo a Jajamim, en realidad ¿era la mano de Moshe quien les daba el poder, como un tipo magia, que les daba la fuerza y el poder a los hijos de Israel? ¿O era en realidad, o qué cosa era lo que causaba que los hijos de Israel ganaban la guerra cuando Moshe levantaba la mano? Bueno, en realidad dice que lo que llevó a Moshe a la grandeza fue justamente su nivel de percepción de las cosas. Si nos damos cuenta, Moshe Rabenu, y nos detallamos justamente en la vida de Moshe Rabenu, tenía un nivel de percepción de las cosas sumamente grande. Por ejemplo, tanto era así que Moshe Rabenu estaba agradecido con Hashem por todas las cosas que Hashem había creado. Porque según Moshe, todo lo que Hashem creó, tal como está escrito, era bueno. Por ejemplo, ¿por qué Moshe no fue el quien tomó la vara y golpeó el río Nilo? Sin embargo, ¿quién fue el quien tomó la vara y golpeó el río Nilo? Su hermano Aarón. ¿Por qué? Porque en realidad no quiso herir al río Nilo, porque esas mismas aguas fueron las aguas que le salvaron cuando él era niño. Y como esas mismas aguas le salvaron a él, lo cuidaron a él, por lo tanto él dijo: yo no voy a actuar de la misma manera con algo que me cuidó. Es decir, él era agradecido con las cosas más inertes que existían, demostrando así su apreciación a las cosas, y eso fue lo que le llevó a Moshe a la grandeza. ¿Quién fue el quien tomó el polvo de la tierra y los esparció y se convirtió en piojos? Fue justamente su hermano. ¿Por qué? Porque justamente esa arena esa arena muchos años antes le ayudó a él para encubrir algo que había pasado. Y en agradecimiento a Hashem por las cosas que él había creado y que habían apoyado de alguna forma a Moshe, entonces Moshe también no demostró así es decir, valoró lo que la tierra había hecho, y por eso es que Moshe fue grande. Pregunta entonces, ¿cuál es nuestro nivel de percepción en las cosas? ¿Agradecemos a Hashem por las cosas más inherentes, más sencillas que Hashem nos da? ¿O no agradecemos, o tenemos un nivel de percepción que hasta cierto punto quizá tal vez no nos importa mucho? Entonces, en esta parashá aprendemos ese principio, y si no lo sabemos es bueno emplearlo, que hasta las cosas más inertes que existen en el mundo es porque debemos agradecer por esas cosas. Entonces, si llegamos a ese nivel de agradecer
a Hashem por las cosas más simples que existen, ¿cómo no entonces agradecer a Hashem por un ser humano? ¿Cómo no entonces valorar a Hashem por un ser humano que no es ni una cosa inerte, sino todo lo contrario, es una chispa divina que está en esa persona? Es la esencia de Hashem que está en esa persona. Entonces, ¿cuántos entonces agradecemos a Hashem por nuestros padres? ¿Cuántos no agradecemos o cuántos estamos dispuestos a agradecer a Hashem por nuestros líderes? Por nuestros hermanos, por nuestras ex, nuestra ex trabajo. Pareciese algo incoherente, pero hasta cierto punto, si lo analizamos bien, es un ser humano. Hasta cierto punto, si lo analizamos bien, es un ser humano que de alguna forma tuvo un impacto en tu vida y te mejoró para bien. ¿Por qué? Aquí les voy a explicar por qué. Porque si hay errores que cometimos con esa persona, hoy en día con la que estamos no lo hemos cometido y hemos aprendido la lección. ¿Y gracias a quién? Gracias a esa persona que de alguna forma formó una parte buena en tu vida. Entonces, hasta cierto punto, ¿fue bueno que existieran los egipcios o no fue bueno que existieran los egipcios? Hasta cierto punto fue bueno que existieran los egipcios. ¿Por qué? Porque en el mundo de Hashem no existe el mal. En el mundo de Hashem todo es bueno. Hasta las cosas que nosotros llamamos aparentemente malo, en el mundo de Hashem todo eso es para nuestro bien y es para mejorarnos. Y bendito sea Hashem por todas las cosas que nos han pasado y todas las cosas que ha puesto en nuestras manos y en nuestras vidas. Ahora, si sentimos un nivel de agradecimiento con los que pasaron, para no decir la palabra, si sentimos un nivel de agradecimiento con ellos, ¿cuánto más no sentir el nivel de agradecimiento con las personas con que estamos hoy en día? Es decir, nuestras esposas, nuestros hijos y todas las personas que nos rodean, nuestra comunidad. ¿Por qué no sentir ese nivel de agradecimiento de Hashem con todas esas personas que de alguna forma están formando parte del mejoramiento de nuestras vidas? Entonces, quizás no lo hemos analizado de ese punto, pero cuando disipamos todas las diferencias que existen en nosotros, entonces va a fluir el amor. Cuando disipamos todas esas aparentes quizás energías, podemos llamarlo, cuando disipamos todas esas cosas, entonces vamos a mirar en la otra persona, vamos a mirar que es la creación de Hashem misma. Quizá muchas veces nuestra relación con nuestros cónyuges o con nuestros semejantes no mejora por lo mismo de que esa ceguera que nos está cegando de no ver el amor que podemos dar a nuestros semejantes es justamente, posiblemente es una de las cosas que no nos permite ver el amor, es las diferencias que existen entre una y la otra persona. Pero bendito sea Hashem que existe su Torah para enseñarnos que por más diferentes que somos, todos somos únicos. Por más
diferentes pensamientos que existen en la otra persona. No coincidimos en pensamientos, pero al mismo tiempo somos un ser humano y merecemos respeto, merecemos amor, porque está escrito, dice en palabras de nuestro Santo Maestro, dice: ¿quién de vosotros, si sois padres, cuando tu hijo te pide un pescado, le vas a dar piedra? ¿Quién está dispuesto como padre de mostrar esa actitud con su hijo? Si le pide pan, ¿le va a dar una piedra? Si eso es así, dice el Maestro, si eso es así, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, aquel que insufló el amor en nosotros, será capaz de odiarnos? Todo lo contrario, aquel que insufló el amor en nosotros nos ama aún más y nos demuestra su amor cada día, todos los días. Y bendito sea Hashem, porque el atributo de ser agradecido es el atributo que te abre las puertas para mejorar tu vida. Y cuando eso es así, tendremos un nivel de vida, desarrollaremos una vida plena y nos sentiremos en paz con nuestros semejantes y con nosotros mismos. Por último, quiero terminar con esta historia. Había una vez un rabino que dice que él tenía su yeshiva. Él tenía su yeshiva y daba clases los lunes y los jueves. Y extraordinarias clases que daba este rabino, conocido popularmente. Enseñaba historia de Israel, enseñaba halajá, un montón de cosas que enseñaba. Al principio todos sus estudiantes estaban presentes, punto. Todos sus estudiantes estaban muy motivados. Pero a medida que pasó el tiempo, se fue, así como pasó el tiempo, también iban pasando los estudiantes de más a menos. Entonces dice que este rabino para enseñarles un principio, dice que él convocó a todos sus estudiantes y les dijo, puso un anuncio y les dijo: ¿saben qué, estudiantes? Tristemente les estoy convocando porque se nos ha ido al Olam Abba un gran tzadik. Y en realidad dice que esa es la historia de un jamor, de un burro. Dice que dijo: tristemente se nos ha ido al Olam Abba un gran tzadik, y les convoco a todos ustedes que estén presentes para su funeral. Vamos a darle las últimas palabras a este gran tzadik de esta generación. Entonces dice que todos los estudiantes se preguntaron: ¿quién es el gran tzadik? Y cuando llegaron al lugar justamente de hacer el fúnebre, el rabino a unos cuantos metros dice que dijo: esperen, vamos a leer el perfil de este gran tzadik. Y dice que el rabino le dijo: miren, este gran tzadik era un gran tzadik, la verdad. Nunca habló la Shonra. Nunca habló a Shonra. ¿Y saben qué? Él, a donde tú lo invitabas, él iba. Si tú le ponías carga sobre él te podía llevar las cosas sin ningún problema y sin decir ni una sola palabra. Es un gran tzadik. Dice que todos se pusieron a llorar. Qué gran tzadik que hemos perdido, que no lo vimos en esta generación.
realmente dice que dijo, pues reconocemos que no hemos estado muy frecuentes y muchos sadiquim han llegado a la sinagoga y no nos hemos dado cuenta de qué tan grande es este sadik que hemos perdido. Entonces dice que el Rab dice que después de leer el perfil, dice que dijo, bueno, ahora vamos entonces a llevarlos a todos y darles entonces, a tirarle el último puño de tierra sobre él. Y bueno, dice que todos, bueno, y cuando ven el cadáver, era de un burro. Y entonces dice que todos los alumnos dijeron, ¿cómo nos has mentido hablando de tal cosa de un burro? Y dice que el rabbi dijo, yo nunca he mentido. Nunca hablaba la zona. Nunca hablaba la zona. Sirvió a sus semejantes. Cargó cuando le decía que tenía que cargar y nunca habló ni una sola palabra en contra de semejantes. Y de esa manera dándoles a entender a sus estudiantes que ser agradecido es mayor aún, que un animal podría ser incluso mucho más agradecido que un ser humano. Por lo tanto, en esta parashá nosotros aprendemos que ser agradecido es uno de los valores más grandes que una persona puede tener. Usar simplemente un término, gracias. Muchas veces no valoramos a nuestros líderes. Por ejemplo, nuestros líderes, si lo miramos, tal vez no es, yo puedo ver esto o puedo decir esto tal vez por lo que he estudiado, pero nunca tal vez me he llegado a ese nivel. Pero un líder, viéndolo en los ejemplos que aparecen en la Torá, por ejemplo, David Amelech, como mencionaron hace rato, David Amelech, una de las figuras más extraordinarias de los tiempos. Cuando él sufrió un boicot con su hijo Absalón, y su hijo Absalón quería tomar el trono. ¿Qué pasó con David Amelech? Él dio una orden y dijo, en esta guerra no maten a mi hijo Absalón. No lo maten. Al final de cuentas es mi hijo. Es mi hijo. ¿Cuánto de nosotros los padres cuando llevamos a nuestros hijos al médico no queremos que todos los médicos estuvieran ahí mirando a nuestro hijo? ¿Por qué? Porque no es médico de cualquiera, es mi hijo. David Amelech dijo, no toquen a mi hijo. Finalmente, cuando le llega la noticia de que en realidad su hijo había perecido en la guerra por manos de Joab, David Amelech literalmente recibió la noticia que su hijo había muerto. David Amelech, como cualquier ser humano, se le vino el mundo encima. Se le vino el mundo encima y él dijo, mi hijo Absalón no, mi hijo Absalón no. Y entonces se metió en un nivel de luto que él no quería salir de ese lugar. Pero lo que quiero demostrarles aquí es que muchas veces a un líder no se le permite sufrir. ¿Por qué? Porque el líder es como un horizonte para la comunidad. Tal como lo miramos ahora a Moshe Rabbeinu, en realidad no eran las manos de Moshe que le daba fuerza al pueblo, sino que cuando ellos miraban a Moshe, que Moshe estaba fiel con su mano elevada, les daba más fuerza a ellos y diciendo, Hashem está con nosotros. Si Moshe está justamente con nosotros aquí, también Hashem está con nosotros y por ende vamos a ganar la guerra. Y muchas veces David Amelech no le permitieron sufrir por su hijo. Vino el comandante Joab, dijo a David Amelech, dijo, mira lo que estás haciendo hoy. Hoy nos has demostrado que en realidad tú amas a los que te odian y odias a los que te aman. Porque el rey tal vez estuviera más satisfecho que su hijo Absalón estuviera vivo y yo y todo el ejército estuviéramos muertos con toda su familia.
Entonces David Amelech entendió el principio que aunque en realidad es tan grande tu dolor que llevas, pero las prioridades son el pueblo y el reino de Hashem son lo que tiene precedencia. Y por eso es de que David Amelech no se le permitió llorar mucho por su hijo, y entonces David Amelech se levantó y fue y que dijo, justamente agradeció al pueblo y llamó a todas las tribus para que lo recibieran. Entonces esta parashá, damas y caballeros, es una parashá que nos enseña el principio de ser agradecido. Y quiera Hashem que la fuerza y la energía de esta parashá nos ayuden para demostrar más este atributo del agradecimiento, ser agradecidos. Y gracias por su tiempo y muchas gracias por asistir a este Shabbat. Que Hashem nos bendiga sobre todo. Bueno, hay que buscar un burrito muerto para el lunes. A ver si vienen, ¿verdad? Baruch Hashem. Amén. Baruch Hashem.